En el corazón de un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía María, una mujer conocida por todos, pero amiga de pocos. No por ser huraña o distante, sino porque su vida había estado marcada por un profundo silencio. A sus 65 años, María vivía sola en una modesta casita de madera, alejada del bullicio de la plaza principal. Sin embargo, lo que pocos sabían era que cada día, al caer la tarde, María esperaba. Esperaba una carta. Hacía más de 40 años, durante su juventud, María había conocido a Gabriel, un joven soldado que llegó al pueblo por casualidad. Se enamoraron en silencio, en esos meses de verano donde todo parecía perfecto. Pero el deber lo llamó de vuelta a la guerra, y en su última noche juntos, Gabriel le prometió que le escribiría una carta, una que cambiaría sus vidas para siempre. María, aferrada a esa promesa, lo vio partir con la esperanza de que pronto volvería. Pero el tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y luego en años. Sin embargo, la carta nunca llegó. María nunca dejó de esperar. Cada tarde se sentaba en su mecedora, mirando hacia el camino de tierra que conducía a su casa, soñando con ver al cartero acercarse con aquel sobre que lo cambiaría todo. La gente del pueblo la miraba con lástima, algunos la llamaban la mujer que vive en el ayer, pero para María, esa espera era su única conexión con un amor que nunca había dejado de sentir. Un día, una tormenta de verano barrió el pueblo. El viento y la lluvia azotaban con furia, derribando árboles y cortando los caminos. El cartero, Andrés, joven e inexperto, estaba terminando su ruta cuando decidió refugiarse bajo un viejo puente a las afueras del pueblo. Mientras esperaba que la tormenta amainara, algo brillante llamó su atención. Entre el barro y las rocas, vio un pequeño paquete de cartas, arrugadas y amarillentas por el tiempo. Curioso, lo recogió y al revisar los sobres, encontró uno que tenía el nombre de María escrito con tinta desvaída. El sobre parecía antiguo, como si hubiese estado atrapado bajo ese puente durante años. Al día siguiente, cuando el cielo volvió a estar despejado, Andrés caminó hasta la casa de María. Tímidamente, tocó la puerta. Cuando María lo vio, no pudo evitar sonreír con esa tristeza acostumbrada. «Buenos días, señora María», dijo Andrés. «Ayer encontré algo que creo que le pertenece». Le extendió el sobre. El mundo de María se detuvo. Reconoció de inmediato la letra, su corazón comenzó a latir con fuerza, como si los años de espera nunca hubieran pasado. Las manos le temblaban cuando tomó la carta, casi incapaz de creerlo. Con una mezcla de miedo y esperanza, rompió el sello y comenzó a leer. «Mi querida María», comenzaba la carta. «Sé que esta carta no reemplaza mi presencia, pero si estás leyendo esto, significa que el destino ha sido cruel y no he podido volver a ti como prometí». Gabriel le confesaba que, en medio de la guerra, había sido herido gravemente. Sabía que probablemente no sobreviviría, pero no podía marcharse sin decirle cuánto la amaba, cuánto había soñado con una vida juntos, y lo mucho que deseaba verla por última vez. Sin embargo, también le pedía que no se quedara atrapada en el pasado. «Vive, mi amor», y escribía Gabriel, «vive por ti, por nosotros, por lo que alguna vez fuimos. No permitas que la ausencia me convierta en una sombra que te persiga. Tienes todo un mundo por delante, aunque yo no pueda estar ahí para compartirlo contigo». Las lágrimas de María caían sobre las páginas, mientras su cuerpo se sacudía en un llanto que llevaba años atrapado. Gabriel no había roto su promesa, la carta se había llegado, aunque demasiado tarde. Había vivido con la esperanza de recibir esas palabras, pero ahora entendía que su amor no estaba perdido. Estaba en cada recuerdo, en cada pensamiento, en la promesa de un futuro que ella aún podía construir. En ese momento, sentada en su vieja mecedora, María sintió una paz que nunca antes había conocido. Por primera vez en décadas, no miró hacia el camino esperando al cartero. En su corazón, Gabriel ya estaba con ella, y en su memoria, siempre lo estaría. A partir de ese día, María comenzó a vivir de una manera diferente. Salía a caminar por el pueblo, hablaba con los vecinos y volvía a reír. Los días de espera habían terminado. La carta había llegado, pero más importante, había llegado el momento de que María también regresara a la vida. Los días pasaron y el cambio en María se hizo evidente para todos. Su rutina había dejado de girar en torno a la espera eterna de una carta, y ahora cada mañana la encontraba en la plaza,
charlando con los vendedores ambulantes, regalando sonrisas que hacía años no se veían en su rostro. El pequeño pueblo que la conocía desde siempre no podía entender qué había pasado. Algunos pensaban que simplemente había dejado de esperar, otros creían que tal vez había recibido noticias de Gabriel después de todo. Pero solo Andrés, el joven cartero, sabía la verdad. Una tarde, mientras María regaba las plantas de su pequeño jardín, Andrés se acercó tímidamente, observando la transformación que la carta había producido en ella. Su juventud le impedía comprender del todo el peso de una vida de espera, pero algo en su interior lo impulsaba a querer saber más. Tocó el timbre y, al verle, María le sonrió con la calidez de quien agradece más de lo que las palabras pueden expresar. Andrés, qué sorpresa verte por aquí. ¿Todo bien? Sí, sí, respondió el joven, nervioso. Solo quería saber, bueno, quería asegurarme de que la carta, ¿de que le ayudó? María lo miró por un momento, su sonrisa se suavizó y asintió lentamente. Esa carta no solo me ayudó, Andrés. Me devolvió la vida. ¿Sabes? Pasé tantos años anclada en una promesa, en un amor que sentía que debía aferrarme a él para no perderlo. Pero lo que realmente perdí fue el tiempo. Y esa carta me enseñó algo que nunca entendí en todos estos años. Gabriel no quería que yo viviera atrapada en su recuerdo, quería que viviera por su recuerdo. Andrés, sorprendido por la profundidad de sus palabras, se quedó en silencio. María, viendo la confusión en su rostro, lo invitó a sentarse con ella en el porche. A medida que las luces del atardecer teñían el cielo, María comenzó a contarle detalles que nunca antes había compartido con nadie. Cuando Gabriel y yo nos conocimos, empezó María, éramos jóvenes, llenos de sueños. Él era diferente a los demás hombres del pueblo. Era valiente, pero no de ese tipo de valentía que ves en las películas de héroes, era una valentía silenciosa, de esas que solo notas cuando te fijas bien. Era el tipo de hombre que enfrentaba los desafíos con calma, que nunca levantaba la voz, pero siempre tenía las palabras justas. Sabía que, al marcharse, podía no regresar. Pero nunca imaginé que esa carta, la que prometió escribir, sería la única conexión que me quedaría de él. María cerró los ojos un momento, recordando aquellos días como si los estuviera viendo pasar delante de ella. Cada tarde me sentaba aquí, continuó, justo en esta mecedora, esperando el sonido de tus pasos, o del cartero de aquel entonces. Creía que si esa carta llegaba, todo tendría sentido. Pero ahora, al leer lo que Gabriel me escribió, me doy cuenta de lo injusta que fui conmigo misma. Le dejé el control de mi vida a una promesa que, al final, no era más que una despedida. Y el verdadero error fue no haber entendido que su amor no se medía en una carta, sino en los recuerdos que compartimos. María se detuvo y miró a Andrés a los ojos. No importa cuánto tiempo pase, no podemos vivir esperando que las respuestas vengan de fuera. Las llevamos dentro, solo necesitamos aprender a escucharlas. Andrés no supo qué decir. La sencillez y la sabiduría de María le abrumaron, pero también le hicieron reflexionar sobre su propia vida. Era joven, pero ya tenía sus propias preocupaciones, sus propios deseos inalcanzables, y la conversación con María le dio una nueva perspectiva. Gracias por compartir eso conmigo, María, dijo finalmente, con una sonrisa. No lo olvidaré. Los meses siguientes fueron de renacimiento para María. Poco a poco, fue reorganizando su vida, encontrando alegría en las pequeñas cosas. Los vecinos del pueblo notaron el cambio, y muchos comenzaron a buscar su compañía. La mujer que había sido la solitaria guardiana de recuerdos se había convertido en el alma de la comunidad. Organizó cenas en su casa, donde contaba historias del pasado, pero también se interesaba en el presente de todos aquellos que la rodeaban. Sin embargo, había algo más que ocupaba sus pensamientos. La carta de Gabriel, que había llegado tan tarde, le había traído paz, pero también una nueva misión. Sabía que no podía devolver el tiempo, pero sí podía hacer algo con los años que le quedaban. Un día, mientras paseaba por el campo, María tuvo una idea. Decidió convertir su pequeña casa en un hogar temporal para las personas que llegaran al pueblo sin rumbo o sin hogar. A lo largo de los años, había visto a tantos pasar sin ser notados, sin ser escuchados. Como Gabriel, algunos habían venido en busca de algo que no encontraron. María quería asegurarse de que esos viajeros supieran que no estaban solos.
Con la ayuda de los vecinos, renovó su casa para que tuviera espacio para más personas, y empezó a recibir viajeros. Los escuchaba, compartía su historia, y les enseñaba la importancia de no quedarse atrapados en el pasado. María se convirtió en una leyenda en el pueblo, y su pequeña casa en un símbolo de acogida y esperanza. Los años pasaron y, cuando María partió de este mundo, lo hizo con la tranquilidad de haber vivido plenamente. La carta que nunca llegó a tiempo había dado lugar a una vida nueva, a un propósito que jamás habría imaginado en sus años de espera. El pueblo nunca olvidó a María, ni a la carta que le devolvió el sentido a su vida. Y así, generación tras generación, se contó la historia de la mujer que aprendió que la espera no siempre significa renunciar a la vida, sino prepararse para un nuevo comienzo.